Muy bien, y vamos a seguir conversando precisamente de esto, del Consejo Territorial, de esta iniciativa, porque vamos a conversar con la constituyente Bárbara Sepúlveda del conglomerado del Partido Comunista. Constituyente, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matilde. Muchas gracias por el contacto. Bueno, tenemos muchísimas novedades en esta indicación que se han presentado. Yo quiero partir por la primera, bien general, que es esta nueva fórmula que llegaron para tener esta indicación de llegar a un consenso más amplio entre todos los colectivos, cómo se dio y efectivamente si eso puede ser más eficiente a la hora de llegar al Pleno con el articulado en la propuesta del informe. Bueno, todos los colectivos políticos teníamos en la mira poder llegar a acuerdos, avanzar a un diálogo más intensificado después de lo que vimos también que sucedió en el Pleno de la Convención con algunos informes. Yo creo que es muy importante hacer notar que hoy día existe esa voluntad de diálogo y también que existe la voluntad incluso de alguna forma retroceder de ciertas posturas que estaban bien estáticas. Aquí nadie tiene un pensamiento pétreo. Yo creo que mucho se ha hablado de no enamorarse de las ideas, de poder ir avanzando y cediendo en algunos puntos para poder llegar a un gran acuerdo. El principal desafío es alcanzar 2/3 en el Pleno. Eso no es sencillo. Ya vimos cómo algunos aspectos de ciertos informes fueron rechazados, devueltos a la comisión, lo que significa que el trabajo también que se vierte en esa presentación debe volver a realizarse. Nosotras anticipando, ya que tuvimos una votación dentro de la Comisión de Sistema Político, donde prácticamente estábamos divididos 50% y 50% en una postura bicameral y otra unicameral, que teníamos que juntarnos, teníamos que dialogar y poder en el fondo satisfacer no posturas personales ni políticas de ciertos grupos, sino más bien una fórmula que diera solución a las principales preocupaciones que se generaban en torno a ambos sistemas. Por un lado, para nosotros unicameralistas nos preocupaba mucho que no exista una cámara revisora, una cámara que enlentice los procesos legislativos. Por otro lado, se puso sobre la mesa la necesaria representación territorial que podría haberse visto mermada. También existe por parte de Forma de Estado el antecedente importante de que ellos querían asambleas legislativas regionales, lo que complejizaba aún más los niveles jerárquicos, además de la producción normativa. Entonces, con todos estos antecedentes nos sentamos a conversar, a dialogar y llegamos a este gran acuerdo. Mirando a portas el Pleno, que debe alcanzar 103 votos por lo menos. Sin duda. Y bueno, el próximo desafío que queda frente a toda esta cantidad, además de conceptos nuevos, abogada, es que la ciudadanía pueda conocer lo que significa cada una de estas cosas, porque generalmente siempre cuando algo es nuevo, uno frente a lo desconocido prefiere lo conocido sin saber bien de qué se trata lo novedoso. Y ahí yo quiero volver a algo de hace un par de semanas atrás, cómo está el tema de las comunicaciones desde la convención a la ciudadanía. Bueno, el tema de las comunicaciones es algo que de hecho hoy día va a resolver la mesa, así que de eso hoy día nos estamos haciendo cargo, nos estamos preocupando porque avance, así que yo creo que lo importante es que la ciudadanía pueda enterarse de primera fuente, que pueda seguir las redes de la convención, porque también lo que nosotros cuando hagamos, ¿cierto?, estas campañas comunicacionales para empezar también a entregar más elementos para comprender algunos conceptos o instituciones nuevas o instituciones que cambian. De todas maneras, eso siempre va a estar acompañado de los insumos originales y eso es algo que siempre está disponible en la página web de la convención y que siempre, además, con mucha transparencia está disponible de todas las sesiones, todos los debates que se generan tanto en comisiones como en el Pleno. Entiendo que, por cierto, hay algunas cosas, especialmente en el caso de sistema político, de órganos nuevos como este Consejo Territorial, que podemos ir explicando, por supuesto. Todavía queda un debate que dar dentro de la comisión, esperamos que se apruebe por una amplia mayoría y que esto pueda satisfacer también las preocupaciones de todos los colectivos políticos, porque esto no se trata solo de una trinchera de una comisión, sino más bien de llegar a este gran acuerdo que debe pasar el Pleno. Muy bien, abogada. Entonces vámonos a lo que nos convoca, que es revisar esta propuesta, esta indicación de qué se trata, este Consejo Territorial que va unido, combinado con un Congreso plurinacional para que esta fórmula pueda funcionar y que es una fórmula que satisface tanto a los que iban por el unicameralismo y al bicameralismo. Exactamente.
Es una fórmula intermedia que permite que exista una Cámara política principal, que es la Cámara del Congreso Plurinacional, donde están los diputados y las diputadas, con una elección paritaria y proporcional, con un enfoque territorial. Y luego una entidad que se llama Consejo Territorial, que también es de elección directa, que también es paritaria y tiene una elección directamente territorial. Es decir, los representantes de ese consejo son representantes que además son miembros de las asambleas regionales que sabemos van a existir. Perfecto. La asamblea regional no va a tener un rol legislativo. Eso es algo que aún no está definido, pero que en nuestra propuesta al menos no está contemplado que tenga un rol legislativo. Perfecto. Sabemos que tiene que tener un rol normativo, pero existen muchas normas que no son leyes y que son igual de importantes. Por ejemplo, los reglamentos. Por eso creemos que tiene que tener una potestad reglamentaria fuerte para aplicar las leyes nacionales y generales según la realidad de cada región. Ahora vamos al Consejo Territorial, que usted me dice que, de acuerdo a la indicación, va con una elección directa, porque también habíamos entendido que podía ser a través, los miembros elegidos a través de elecciones indirectas, que muchas veces... bueno, el sistema chileno no ha estado acostumbrado a tener ese tipo de elecciones, existen en otros países y para algunos críticos esto llevaba a un mecanismo tipo designación. Eso fue totalmente descartado. Hoy día tenemos un órgano que es electo directamente por votación popular con la representación estrictamente territorial de las regiones, con consejeros que van a ser representantes de estas asambleas regionales y que van a tener una función muy importante en la representación de los intereses de cada territorio, en la generación de leyes que afecten a las regiones. Entre esas, una ley muy importante que es la ley de presupuesto y todas aquellas leyes que afecten la organización, la división geográfica administrativa, las competencias y atribuciones de los órganos territoriales y por lo tanto, entre otras más, y por lo tanto creemos que estas leyes de acuerdo regional, de concurrencia regional, van a estar muy bien representadas en un órgano que está compuesto solo por representantes de las regiones. Y en ese sentido inciden en el proceso legislativo que, si bien comienza en el Congreso, debe ser aprobado lo que se acuerde en estas materias por el Consejo Territorial. Si el Consejo Territorial rechaza, lo puede hacer proponiendo modificaciones a los textos legales o puede rechazarlo de plano y en ese caso, en ambos casos, tendría que convocarse una comisión mixta compuesta por diputados y diputadas y por consejeros y consejeras para llegar al mejor acuerdo y sacar entonces una ley que represente todas las voces. Ahora, abogada, para el sector de, digamos, de personas que no les gusta esta fórmula, que están básicamente en la convención centradas en la derecha, pero afuera también hemos visto otras voces de otros, más bien del centro político, que no están de acuerdo con esto porque dicen, ¿dónde está el contrapeso a este Congreso que no va a tener el contrapeso en este Consejo Territorial que tiene menos atribuciones? Yo creo que eso asume que existía un contrapeso a la Cámara en el Senado, o que el Senado de alguna forma funcionaba como un contrapeso político. Yo creo que todos tenemos más claro que el Senado no necesariamente cumplía ese rol, sino más bien cumplía un rol de revisión, de retroceso, en algunos casos también de cautela de ciertos intereses, muchas veces muy conservador, y creo que en ese sentido hay una visión errada. Los contrapesos pasan además con un juego entre los poderes. Vamos a tener un poder ejecutivo además distinto, claro, que va a tener también, por ejemplo, que rendirle cuentas al Congreso. Yo creo que hoy día tenemos un Congreso fortalecido, pero además que cuenta con elementos para que las regiones estén representadas en este Consejo Territorial, que era una de las críticas más grandes que se hacía del bicameralismo. Pero le quiero preguntar para que nos quede claro, ¿dónde estaría el contrapeso a esta, digamos, esta gran Cámara de más de 205 representantes? Sí, exactamente. Bueno, de todas maneras, el número final
es algo que todavía está por verse, lo mismo con el Consejo Territorial, pero claramente hoy día en un diseño de Estado que es muy distinto al actual, que es un Estado regional, el contrapeso político está diversificado, es decir, está desconcentrado tanto en las gobernaciones regionales, en las asambleas regionales, en las municipalidades que van a ser muy distintas, van a pasar a ser gobiernos locales, no solo administradores locales, donde tenemos consejos, además con una participación ciudadana fuerte, con un fuerte equilibrio también en torno a la fiscalización de los órganos del Estado, donde los diputados y las diputadas ya no van a poder, ¿cierto?, estar exentos de ciertas fiscalizaciones. Yo creo que los contrapesos son una cuestión mucho más compleja que si existe o no existe el Senado. Claro, y el contrapeso va a depender en el fondo de si se pueden y se logran aprobar tal como están pensadas para este diseño el resto de los articulados de otras comisiones. Por supuesto, la Constitución es un entramado, no se puede entender capítulo por capítulo separado uno del otro. Bueno, por eso también nosotros difícil, hemos tenido este diálogo. Claro, este diálogo que nosotros hemos emprendido dentro de la Comisión de Sistema Político, un diálogo que le hemos hecho también con la Comisión de Forma de Estado, donde le hemos anticipado nuestras posturas, es algo que ellas ya conocen. Mañana se terminan de entregar las indicaciones para Forma de Estado y que por supuesto tienen que dialogar y comunicarse con el sistema político, pero es algo que también tiene que verse con los órganos autónomos del Estado, que están viendo la Comisión 6 de Justicia, tiene que verse en el marco también de los derechos de la ciudadanía y los ciudadanos, que se ve en la Comisión de Derechos Fundamentales, y por eso, por supuesto, un modelo económico, la Comisión de Medio Ambiente y Modelo Económico. Entonces, obviamente que vamos a ir viendo cómo va quedando delineada esta Constitución y cómo dialoga por dentro. La coherencia interna es algo que nos importa muchísimo y por eso también tenemos una comisión de armonización donde van a llegar todas las normas que se vayan aprobando para ser ordenadas, sistematizadas, para ser corregidas lingüísticamente, con una corrección de estilo, pero también, por cierto, para que no tengamos artículos incoherentes o que no estén en el fondo comunicándose entre sí. Perfecto. Bárbara Sepúlveda, abogada constituyente por el Partido Comunista, muchísimas gracias por esta conversación a esta hora con CNN Chile de este Consejo Territorial, que es parte de esta nueva indicación que hemos conocido el día de hoy y sobre la que vamos a tener que seguir conversando para saber y conocer todos los elementos nuevos que se vienen. Muchas gracias, constituyente. Muchísimas gracias, Matilde, por el contacto.